A ver, vamos a irnos por acá, los puntitos. En Shapefiles, vamos a coger el que dice Shape SHP-entidades. ¿Sí? ¿Todos están ahí? Le damos un clic y acá tenemos el mex entidades.shp y le cogemos a ese. Lo marcamos. Ajá. Entonces ya lo marcamos solo a ese. Ahí tenemos que tomar en cuenta que diga .shp porque hay otro que termina en .st. Entonces esta es la que a veces nos confunde en un inicio, pero vamos a escoger SHP. Y le ponemos en abrir. En mi caso, esto no me sale las opciones de abajo. Tengo que subirle un poquito. Vamos a ponerle aquí. Entonces, ahí le ponemos en añadir. Y le cerramos. Y ya tenemos nuestro mapita de entidades. Nuestro, perdón, archivo de entidades o de estados. ¿Sí? ¿Más bien? ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esto hemos subido nuestro primer shapefile. Ahora vamos a subir un raster. Entonces nos ubicamos acá Perdón, en Marquito, que el te segundo interrumpa. icono de acá. No sé si me escuchas. Verificamos que esté escogido el segundo icono. Le damos en los tres puntitos. Se queda, automáticamente se queda grabada la última extensión de la que saqué los archivos. Entonces acá arriba yo voy a retroceder. Para eso. Entonces, bueno, estábamos subiendo ahorita y vamos a subir ahora un archivo raster. Entonces retrocedemos. Y acá tenemos la carpeta raster files. ¿Todos la ubicaron? Ya. En lo que nos descargamos, en mi caso se llama Material México Taller. En la carpeta esta tenemos estos varios archivitos, ¿no? Entonces, estos son nuestros archivos base, a los que siempre vamos a recurrir para ir jalando nuestros archivos de trabajo. Entonces, tenemos los archivos shapefiles, los raster files, los datas, donde vamos a tenerles. Ya. Entonces, ya todos están ahí. Entonces, se nos va a abrir una subcarpeta que dice Alt México. Entonces, esto es un raster de la altura de México. Y le vamos a abrir. Y añadir. Entonces, se añade. Y como ven, aquí está. Ahora lo que vamos a hacer es marcarle a este y con un clic izquierdo le damos un clic izquierdo y sin soltar, le subimos. Y ahí sí lo soltamos arriba. Entonces ven que se pone superficialmente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta este punto hemos subido Marquito, un shapefile y un archivo raster. Ahora vamos a Marquito. guardar el proyecto. Entonces, todos vamos a dar clic en proyecto y en guardar como. Entonces, yo tengo acá mi carpetita en accesos rápidos, que se llama Material México Taller. Y acá tengo mi carpetita de proyecto. Entonces, vamos a poner acá un nombre cualquiera. Y yo le voy a poner práctica. Sin tildes. Siempre que guardemos archivos de estos, es mejor no guardar con tildes, ni caracteres especiales, ni ñ. Incluso si es que podemos abreviarlo, es un poco mejor. Entonces ponemos práctica. QGIS.
Así. Yo le puse ese nombre para recordarlo, pero nosotros podemos poner cualquier nombre. Incluso podemos, si es que vamos a hacer de COVID, podemos ponerle COVID, la fecha o lo que sea. Nosotros en EPICI, en nuestro centro, lo que tratamos de hacer siempre es guardar los archivos con siglas. ¿Sí, doctor? ¿Cari? Ya. Entonces, lo guardamos con siglas. Entonces, nosotros abreviamos las letras. Entonces, para práctica solo ponemos PRC y podemos simplemente dejarlo así como abreviado. PRC que indique el nombre de práctica y QGIS. Entonces, con eso tenemos archivos con nombres más pequeños y más manejables. En el tipo le dejamos en QGZ, pero también hay QGS. La QGS era para archivos, para QGIS antiguos que guardaban solo en ese formato. Estos archivos ya son un poco más especializados, entonces tenemos cómo guardar en QGIS. Entonces yo le guardé así, PRC, QGIS. Si quieren todos, guárdenlo así, que nos va a decir que es práctica de QGIS. Entonces ya lo guardamos. ¿Ya? Entonces todos estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Ya. Perfecto. Ahora vamos a subir un archivo de puntos. Un archivo de, perdón, un archivo de Excel, un formato, una data le decimos nosotros, que es una base de datos. O podríamos decir un Excel. La particularidad es que está en formato .csv. No sé si ya han trabajado antes con archivos CSV. Es un archivo de Excel, pero en CSV que podría decirse que es un archivo de texto separado por comas, exactamente. Entonces, vamos a buscarlo, le damos clic en estos tres puntitos. Recuerden, acá en esta pestañita de textos delimitados, le cogemos acá. Entonces, a mí, como les digo, siempre se me va a abrir el último lugar donde estábamos, pero acá nosotros le vamos retrocediendo hasta mi carpeta principal, que se llama Material México Taller. Entonces acá vamos a abrir ahora las datas. Y tenemos varias. Entonces vamos a abrir la de COVID. Data de COVID. Sí las vi, pero eran como que un poquito... Dice, gracias, hicimos de eso. Buen día, de soporte técnico, todos escuchan bien. Sí, muy bien, tal vez hay preguntas. Pueden escribir aquí sus preguntas. No, aparentemente no hay preguntas. Latino no hay cualquier versión de Windows. Ya. Esa es la única. Es la única. Ya, muy bien. Ya, en chat hoy una pregunta que de lo que decía, de lo que les subí, de cambiar la configuración de automático, que yo les sugerí que pongamos Latin 1. Una persona está trabajando en Linux, entonces dice que no aparece el Latin 1, pero aparece UTF-8. También es válido. Nosotros si ponemos UTF-8, igual nos va a llamar los archivos con tildes, pero la particularidad con UTF-8 es que solo hace una extensión en los nombres de las columnas de 8 números en automático, de 8 caracteres automáticamente. Entonces nos va a cortar los nombres largos a 8 caracteres. Entonces, esa es, digamos, la dificultad con guardarlo a UTF-8. Pero bueno, sí es muy válido y lo podemos trabajar. Entonces, bueno, regresando a datas, nos metemos en COVID y tenemos tres carpetitas. Los datos crudos, el diccionario y el archivo ya trabajado, la data ya trabajada.
Entonces, algo que les iba a explicar también rápidamente es que cómo nosotros obtenemos los datos. Entonces, nosotros nos vamos a una página, por ejemplo, de gobierno y descargamos los datos y muchas veces nos vienen en distintos formatos. Entonces, lo importante es que nosotros trabajemos en base a ese formato y lo transformemos a nuestra, digamos, gusto de elección. Entonces, ¿cómo vamos a trabajarlo? Pues como nosotros nos sintamos cómodos. Entonces, generalmente nosotros en nuestro centro trabajamos con distintas herramientas, puede ser con Excel, puede ser con R, incluso algunas personas utilizan Access para trabajar datos, pero en esencia es simplemente trabajar esos datos crudos. Nosotros para la práctica, como para optimizar el tiempo, ya los tenemos acá los datitos trabajados. Una pregunta. ¿Mm? ¿Qué estábamos usando? Todos estamos usando Latin 1. Latin 1. Dice CTL Sol Latin 1. No, solo Latin 1, así tal cual. Latin 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lourdes? ¿No? ¿No se instaló? ¿Atrás? ¿Sí? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, todos estamos en la carpeta COVID. ¿Ya? Entonces, vamos a coger la última, la que dice, está abreviado frecuencia de casos de COVID. Entonces, esto no es nada más que los datos crudos. Voy a abrirlo rápidamente. Voy a abrir rápidamente esto, solo para indicarles. Es un poquito pesada esta, solo la voy a abrir yo, no la abran ustedes. Para indicarles de qué nomás tiene. Entonces, como les digo, es un poquito pesada porque obviamente es una base de datos de todos los casos de COVID a nivel de todo México. Entonces, recuerden, México me parece que tiene alrededor de 127 millones de habitantes. ¿Sí, no? México creo que tiene 127 millones de habitantes por ahí, ¿no? Entonces, imagínense tantos datos ahí de casos de COVID que todos tuvimos COVID, creo yo. Entonces, a la final, pues obviamente va a haber mucha información. Entonces, como les decía, estos datos nosotros ya le trabajamos para sacar frecuencias. ¿Sí tenemos todos el término este de frecuencia? No, aún no. Ahorita yo voy a solo a enseñarles la data, para explicarles esto de frecuencia, pero ya vamos a abrir el otro archivo. Lamentablemente me falló mi posiblemente por varias ventanas abiertas. No, no hay mucho. Ya. Entonces, algo importante es siempre guardar los archivos por si acaso se nos colapsa. Entonces los cerramos y lo volvemos a abrir. Entonces, ahorita yo ya no tuve lío porque ya le conozco a mi computadora cómo es. Entonces, ya. Acá yo tengo mi data. Ahorita solo les voy a explicar un poquito lo que hicimos para tener el archivo final, nada más. Pero en esencia, nosotros tenemos que ver, en epidemiología nosotros tenemos que saber cuál es nuestra unidad epidemiológica. Entonces, nuestra unidad epidemiológica cuando hacemos análisis espacial es la unidad geopolítica en la que vamos a trabajar. En este caso, son los municipios. ¿Los municipios? No, los estados, exacto. Ya, los estados. Entonces, cada estado es nuestra unidad epidemiológica, que a su vez es nuestra unidad geoespacial.
¿no? Entonces, Pero preguntan, ¿hay dos archivos CBC? y que ya vamos a abrir luego, pero que es el de abajo. El de abajo, Ajá. aquí. Ya. Entonces, nuestra unidad geopolítica es los estados, ¿no es cierto? Entonces, si es que nosotros queremos ver el patrón de comportamiento de esa unidad geopolítica, pues vamos a sacar una frecuencia de esa unidad geopolítica. Es decir, digamos que hay 800 casos de COVID en San Luis de Potosí. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es simplemente que no nos salgan los 800 casos, sino que simplemente nos salga la unidad geopolítica con los 800 casos. Es decir, que automáticamente como que se sumen todas en una sola fila. Un ratito no se abre esto, pero como ven es súper pesada, es la base. Por eso lo mejor era tenerla ya trabajada para hacerlo. Espérenme un momentito. ¿Problemas técnicos? Sí, más que el programa, en mi caso es la base de datos, porque yo abrí, como digo, la base de datos de COVID, de casos de COVID en México, que son datos abiertos, por cierto, que todos podemos acceder a ellos, y que les dejamos en la carpetita ahí para que si ustedes quieren, lo practiquen en casa. Entonces, hasta eso vamos a contestar las preguntas. Ya, ya no. Ya me preguntas, ya, muy bien. Bueno, hasta que responda mi compu, ¿tienen alguna preguntita? Sí. Bien. Ya en una aplicación diaria. Mencionas aquí que hay bases de datos donde los podemos descargar Ajá. la información. La información. Pero si hay tanta información y la tenemos, ¿cómo creamos un archivo para poderlo transportar? Sí, perdón, si falta información. Y, O tenemos información propia. ¿ya? Ajá. Ya. En esencia, es en un archivo de Excel. Tenemos la información. Le ponemos guardar como. Y en guardar como, escogemos la opción en archivos CSV delimitados por comas. Ajá. Entonces, de ahí guardamos todas nuestras datas, digamos, para subirlas acá. Qué pena. Tuve problemas técnicos. Que al final lo soluciono. Entonces, como les comento, ¿no? Si es que tienen algún problema con eso, pues cerramos el QGIS. Recuerden que esto es software libre. Es un software muy bueno, muy fuerte, muy consolidado, pero las desventajas es que a veces sí colapsa. Entonces, de pronto no. Ya, regresamos y tenemos nuevamente nuestro archivo. Entonces, bueno. Ah, sí, sí, sí. Eso, muy bien. Ya. Entonces, bueno, lo que yo estaba queriendo abrir es la base de datos crudos. Como ven, es sumamente pesada. Nosotros, como dijo Cari, nosotros la trabajamos en R, porque es un software igual de software libre, pero es súper potente y nos permite trabajar súper rápido. Ojalá y se preste en algún momento para hacer un taller de eso, pero es sumamente maleable. Las ventajas de utilizar RStudio es que se puede trabajar con muchas observaciones, con datos muy grandes, muy largos, sin que colapse, y nos permite hacer análisis estadísticos, incluso hacer análisis especial. No, o sea, sí, exactamente. Ajá, ajá. Esta base de datos, como era tan grande, la abrimos en R y la trabajamos en R. Ajá.
Y ahí, por ejemplo, puedes trabajar más en la y ya pasar más lento. Porque acá lo que tienes es ustedes trabajan más en la y sacan su archivo ya trabajado y acá Sí, exactamente. pero se puede hacer la comisión igual pues trabajar en poder los datos y a través de distinción trabajar entonces, estos problemas son muy habituales y claro, también la misión de nuestro centro es tener ya estos datos trabajados. Aún no lo hacemos, pero es eso, ¿no? Que sea más fácil para su análisis. Entonces, bueno, regresamos a la carpeta COVID y nos vamos a este de frecuencias de casos de COVID, que está abreviado como FREC, CSS COVID. La abrimos y tenemos dos archivos acá. Y vamos a abrir el de México casos COVID entidades 2021. Y abrimos. Entonces, aquí tenemos varias pestañitas para subir nuestro archivo. Para ponerle la configuración de nuestro archivo. Entonces, acá nos dicen el formato de archivo. Como ven, le cogí en automático o en CSV. Y acá abajo ya se presenta nuestro archivo, que es un archivo de 5 columnas. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando subimos un archivo, una data, no sé si ustedes más trabajan en el término base de datos. Sí. Nosotros también lo trabajamos, de algún momento alguien nos corrigió, nos dijo que es una data, pero sí, para futuras referencias, cuando hablamos de data, es la base de datos, ¿no? La conocemos todos. Ya. Entonces, acá nos puso el programa automáticamente en CSV. Nos eligió estas dos opciones donde nos dice que el primer registro tiene los nombres de campo, es decir, que estos son los nombres de los campos. Si es que nosotros le retiramos, pues esto lo hará como otra observación. Por eso esto tiene que siempre estar marcado. Y acá en esta pestaña está activada automáticamente con detectar tipo de campo. ¿Qué es lo que hace? Es detecta si es que este es un archivo de texto o si es que este es un archivo numérico, perdón, una columna de caracteres numéricos, una columna de texto. Eso nos está haciendo esta opción de detectar tipo de campo. Y acá tenemos 3 subpestañas más abajito que nos dice definición de geometría. En este caso nosotros no tenemos la geometría. ¿A qué se refiere con geometría? Serían las coordenadas o la información literal geométrica de ya sea puntos, líneas, lo que sea que nos va a dar esa definición en el espacio. Entonces, como no tenemos, decimos ninguna geometría, es decir, no tiene una definición aún en el espacio. Entonces, le dejamos ahí. Ninguna geometría. ¿Ya? Entonces, todos estamos hasta ahí. Estos son archivos secos, ¿no? O sea, no es un 21.350.5. Pero algunas computadoras o algunas bases de datos vienen con puntos o vienen con comas como separadores decimales. Es decir, 7.5 o 7,5. Entonces acá con esta opción nosotros le decimos, si es que nuestro archivo dice 7,5, es la coma. Y si es que no, si es 7.5, pues le dejamos, no lo marcamos. Pero acá le decimos que nuestro separador decimal es la coma. Entonces, muchas de sus computadoras pueden estar configuradas así. Ahorita como es un archivo cuando le subamos nos va a subir con un número, como un único número entero, exactamente. Entonces con esto le decimos que no es un número entero, sino es un número decimal, el que le separa una coma.
O sea, y es más, si yo lo marco acá, no pasa nada porque son números enteros. De por sí, no tiene ni comas ni puntos. Entonces lo añado. Y ya tenemos acá nuestra data. Y a la data le podemos acceder con este icono de acá, que es abrir tabla de atributos. ¿Sí? Ay, perdón, ¿qué pasó? Entonces le damos clic en abrir tabla de atributos. Ya, tenemos acá la tabla de atributos. Ok, entonces acá ya tenemos toda nuestra data, que como ven, como les decía, es una frecuencia de los casos. Entonces nosotros teníamos toditos las observaciones o los casos de COVID, de un montón de personas, voy a inventarme de 18 millones de 126 millones de personas en 2021 que tuvieron COVID, me estoy inventando, y que cada observación nos decía, por ejemplo, Andrea Ortiz tuvo COVID y pertenecía a San Luis Potosí. Pedro Sánchez tuvo COVID y pertenecía a San Luis de Potosí. Andrés Marín tuvo COVID y pertenecía, no sé, a Ciudad de México. Entonces, nosotros lo que hicimos es ver una frecuencia de los casos, es decir, acá en San Luis de Potosí, ¿cuántas personas tuvieron casos? Entonces acá se suma. Y nos decía que positivos salieron 16.881.000 personas. Entonces una tabla de frecuencias nada más. Ajá. Una tabla de frecuencias por cantón. Y como ven acá, perdón, esta es un código que nosotros hicimos. Que acá está el estado 01, el estado 02, y le añadimos al lado la MX. Es un código que nosotros hicimos. A ver. ¿Y cuál es? Ya. Justo a eso vamos a ir. Porque nosotros creamos este código de acá para poder unir la base de datos con el polígono. Ajá. Entonces esa es como la parte inicial. Por eso quería abrir el otro archivo que lamentablemente nos falló. Pero en esencia lo que creamos es esta columna en el archivo, donde concatenamos las siglas MX con el código del municipio, perdón, del estado. Y obtenemos este codiguito, que más adelante lo que hacemos es juntarlo. Me preguntan en el chat de esta de definición de geometría en los campos, cómo estaba en el CSV. Voy a repetir nuevamente solo para las personas del chat. Entonces, acá subíamos el archivo y en CSV le dejábamos con CSV, no le poníamos nada. Y en definición de geometría le dejábamos en ninguna geometría, porque no tenemos acá ni coordenadas ni nada, entonces es ninguna geometría y le añadíamos. ¿Cuál? Ok, ya. Ok, entonces les comentaba que vamos a unir ahora este shape o este polígono de las entidades o los municipios los estados de México con la base de datos. Entonces abrimos la base de entidades y vemos que no tiene, bueno, ya tiene el código hecho. Les iba a enseñar a hacer el codiguito, pero bueno. Entonces acá nosotros también creamos este código, que es el que se va a unir. Otra nueva ventana, ellos se quedan viendo esta. Sí, a ver. Sí, ¿podemos compartir toda la pantalla? ¿Mejor? Sí. Ay, sí. ¿Sí? Allá. Ya, muy bien. Teníamos un problemita con Zoom, ya lo resolvimos.
Ya, entonces, como les decía, en esencia tenemos acá nuestro shape, nuestro archivo vectorial, donde tenemos acá la información de esto. Entonces, en esta shape de entidades, este es un shape también me parece que es oficial de México, que también se lo descarga de las entidades de acá de México, donde en esencia solo está la entidad, el código de la entidad, y como les explicaba, nosotros le añadimos a ese código la palabra MX. Esto solo para facilitar la unión. ¿Por qué? ¿Para qué necesitamos unirla? Es para crear un solo archivo, un solo shape que tenga ahora la base de la base de datos que necesitamos. Entonces, vamos a ver, a identificar los dos archivos. Si es que yo desmarco esto, como ven, esta base de datos no se marca espacialmente. Es decir, ahorita no está en el espacio, no podemos nosotros trabajar. Entonces es necesario que esta base de datos la unamos a este shape, a este archivo. Entonces ahora, ¿cómo unimos? Con una opción que se llama unir atributos por valor de campo. Entonces nosotros empezamos a escribir y ya se nos pone acá directamente unir atributos por valor de campo. ¿Todos llegaron hasta ahí? Ya. Entonces damos doble clic y acá vamos a unir los atributos. Entonces, acá tenemos la capa de entrada que va a ser nuestro shape, que se cogió en automático, y vamos a coger el valor de campo del shape, que será el código que creamos, que es el code CBN. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a unir los dos archivos, los datos con el shape. Y con esta opción de unir atributos por valor de campo, yo voy a unir estos dos archivos. A esta práctica nosotros le llamamos frecuentemente join. Entonces nosotros, por ejemplo, Cari tiene una data, o yo tengo una data y ella necesita y quiere graficarlo espacialmente. Entonces me dice, préstame ese archivo para hacerle un join. Y lo pasa a un elemento con georreferenciado, ¿no? Con referencia geográfica. Entonces, acá ponemos la capa de entrada que es el shape, como yo les decía. Escogemos voy repitiendo, escogemos el código del campo, que va a ser código CBN. Ahora escogemos de la base de datos. Cogemos la capa base de datos y escogemos la columna, que también es código CBN. Damos clic en estos tres puntitos y vamos a escoger qué archivos queremos unir a la capa. Entonces queremos nosotros el número de positivos y el total. Bueno, también voy a poner el de negativos. Pero en esencia, solo quiero el número de positivos y el total. Y le doy acá en esta flechita. Ya se quedan escogidos acá. 3 opciones seleccionadas. En el tipo de unión que vamos a hacer es crear objetos separados por cada objeto coincidente o tomar solo un atributo del primer objeto coincidente. Esto es por si nosotros tenemos varias filas de estado, es decir, tenemos unas 4 o 5 filas del estado de San Luis de Potosí. Y nosotros solo queremos que coja el primer objeto coincidente. En este caso, como es una frecuencia que hicimos de casos, solo tenemos un objeto por estado, por entidad. Entonces, cualquiera de estas dos opciones que escojamos nos va a dar la misma unión. Ajá. Ya. Entonces, acá ya no modificamos nada más.
Acá podemos guardarle como archivo, pero yo les sugiero que aún no guardemos a la capa. O sea, acá va a crearle automáticamente un archivo con el nombre capa temporal, que bueno, va a llamarse en realidad capa unida. Que como les digo, acá nosotros ya podemos escoger una ruta para guardarlo, pero yo sugiero que no lo guardemos aún. Entonces ejecutamos y cerramos. Entonces se nos crea este nuevo shape, que es capa unida. ¿Todos tienen hasta ahí? ¿Llegaron a eso? Ok, ya. Entonces, como ven, la capa unida, si es que abrimos la tabla de atributos, vemos que tiene los mismos 32 elementos y se han aumentado las 3 capas de la data. Entonces, esto que acabamos de hacer es un join. Entonces, hemos hecho nuestro primer join y esto es súper útil porque nosotros, incluso no sé si han querido unir una base que tenemos de Excel con otra, pues podemos hacerlo aquí. O sea, podemos hacer un join, ya no con un shape, sino entre bases de datos. Ajá, y lo exportamos y tenemos un archivo de Excel ya trabajado con un join. Entonces es muy, muy práctico. Entonces, ahorita hemos creado esta capa, digamos, hemos unido esta capa y tenemos una primera información que nos dice que en cada estado el total de casos positivos por entidad. Entonces decimos, por ejemplo, que vamos a ver en San Luis de Potosí, en el 2021 hubo un total de 68,653 casos positivos de COVID. ¿Ya? Entonces todos estamos ahí. Y podemos ver que el código de la entidad es 24. Entonces nuestra capa, México, o sea, nuestro código es MX24 para San Luis de Potosí. Entonces, esto es súper útil para nosotros poder trabajar con las uniones, crear códigos y unirlos. Porque también nosotros podríamos unirles solo con el código de la entidad. Es decir, solo poner el atributo de unión, ponerle CBEnt. Ya. Acá nos sale este null porque no hubo casos de COVID en esta entidad, que es la entidad 15, que en este momento no tenemos el nombre, pero me parece que es, no me acuerdo cuál es. A ver. Aparecieron pegados, pero son aparecen como nulo. Qué raro. Vamos a ver qué pasó acá. Vamos a borrarle la capa unida. Vamos a ver. Unir atributos por valor de campo. Entonces escogemos la capa, pero tiene que ser esta, ¿eso? Esta. Ajá, el shape. Cogemos, no, pero no se cogió. Sí. El shape. Okay. Cogemos el código. Ahí este está bien. Cogemos el código.
code CVE. Marcamos los ítems. Es negativo, positivo y total. Ajá. Lo mismo que solo que les desmarco. Le doy atrás. Acá en tomar solo los atributos de valor, no importa, no. Ejecuto. Y nos sale la capa unida. Le damos. ¿Se pone junto con esto? ¿O No, solamente no, es acá vemos? arriba. Solo es. O sea, de hecho, ya la otra podemos hasta borrar. Ok. La capa. ¿Dónde tienes acá la? Ahí Ya está, perfecto. Ya, muy bien. ¿Todos pudieron unir? Ah, ya, ¿verdad? Tranquilidad, tranquilidad. Pero en esencia, como ven, es unir nuestro shape. Unir, o sea, no se unió literal ninguno. Entonces, ya. Este también se vuelve a unir. Acá, ya. Acá. Entonces, a ver, voy a explicarlo nuevamente acá y ya lo hacemos acá porque creo que todos tienen el mismo problema. Creo que todos tienen el mismo problema, pero en esencia vamos a repetirlo, ¿ya? Voy a cerrar esto y marcamos nuestro shape. Lo marcamos y vamos a la opción esta de unir atributos por valor de campo. Y acá en la capa de entrada se nos escoge directamente. Vean la figura de este icono que representa un polígono. Entonces, todos tenemos que tener acá, esta de acá, la que representa un polígono, en capa de entrada. En la siguiente, vamos a escoger code CVE, que es el campo de entrada. El campo es simplemente la columna, ¿no? Solo que QGIS lo llama campo. Entonces, el campo o la columna que vamos a elegir para unir es perdón, que escogí mal, es la del código de las entidades. Y ahora acá, el campo de tabla 2, es decir, nuestro campo a unir o nuestro archivo a unir va a ser con la base de datos. Entonces, si ven acá el icono de la capa de entrada 2, es como una tablita, como una matriz. Es una base de datos. Y le elegimos acá que sea el código de entidades, code CVE. ¿Sí? Entonces, ¿sí ven que coincide este nombre con este nombre? Porque ese es el campo en común que tienen los dos. Y vamos a elegir todos los archivos, excepto este y este, mejor dicho, todas las columnas, excepto la field 1 y la código. Porque esto ya tenemos, ¿no? Por eso la desmarcamos. Y ejecutamos. Entonces nos crea esta capa unida. Y tiene estas columnas. Entonces, si se dan cuenta también el valor de la unión. En el shape no teníamos los nombres. Perdón, en la base de datos que trajimos de casos de COVID, no teníamos los nombres. Pero ahora que ya lo unimos, ya tenemos los nombres. Entonces vamos a hacer una segunda unión con otra base de datos y esta null, vamos a obtener el nombre de esta null. En la unión se va a unir y vamos a saber cómo se llamaba esa, ¿ya? Entonces vamos ahora. Ya todos llegaron hasta ahí, ¿no es cierto? Perfecto, ¿sí? ¿Sí? Ya. Entonces ahora vamos a subir nuevamente una base de datos. A ver, en esencia, tuvimos dos objetivos para unir estos datos, ¿no es cierto? El primero es tener los nombres. Y el segundo es, o mejor dicho, el principal es que el polígono de cada estado obtenga el número de casos positivos de COVID. Entonces, en epidemiología nosotros tenemos una tasa muy usada, que es la prevalencia.
¿Qué es la prevalencia? Es el número de casos positivos en una unidad específica, en una superficie espacial específica o en un lugar específico, dividido para el total de individuos en ese lugar específico. Entonces, si queremos conseguir la prevalencia de COVID en San Luis de Potosí, tenemos que decir, ok, el número de casos de COVID dividido, el número de casos de COVID en San Luis de Potosí, dividido para la población de San Luis de Potosí. Entonces, ¿qué nos falta en esto para obtener la prevalencia? La población, exactamente. Entonces, ahora tenemos que volver a subir una data, pero ahora de la población. Es decir, con la población de cada entidad. Es decir, para obtener el dato de la prevalencia de San Luis de Potosí, necesitamos saber la población de San Luis de Potosí. Entonces, vamos a unir una data con eso. Ahora, entonces, vámonos nuevamente a nuestro icono de base de datos. Le vamos a dar clic en los 3 puntitos. Vamos a irnos atrás hasta datas. Todos vamos a estar en la pestañita de datas. Le damos clic en datas. Y tenemos acá la carpetita de población. Entonces le damos clic en población. Y tenemos esta base de datos que se llama INEGI-POP 2020. Le damos clic en abrir. Y ya estamos aquí. Entonces, como ven, acá tampoco tenemos ningún atributo de geometría, es decir, no tenemos coordenadas de nada. Entonces no tenemos ninguna geometría, entonces ponemos ninguna geometría. Y también nos puse en automático como CSV. ¿Sí, no? ¿Todos tuvieron eso? Entonces le ponemos en añadir. Y ya tenemos dos datas, ¿no? Es decir, 2 archivos con este icono de bases de datos. Entonces ahora vamos a abrir el de población. Abrimos el de población y vemos acá la población. Vamos a irnos a San Luis de Potosí, que recuerden qué número era. Perfecto, muy bien. Y nos dice que la población es de 2.822.255 habitantes. Sabemos que en San Luis de Potosí hay casi 3 millones de habitantes, ¿no? Es más o menos casi la población de Quito. Por ahí, 3 millones. Entonces, ahora, ¿cuál es el pequeño problema? Acá, que ven ustedes. ¿Qué detalle tenemos aquí? Que la población es del 2020. Y necesitamos población del 2021. Exactamente. Entonces, generalmente ¿cómo es? Los ingenieros en demografía hacen estas proyecciones, ¿no? Pero ¿cómo se hace una proyección de la población? Se hace con los ingresos de las personas, las natalidades, las migraciones. Entonces se construye con eso la población. Pero es un poco difícil y en sí nosotros para trabajar esto realmente tenemos que trabajar con datos oficiales. Es decir, bajarnos. En México Ya. ¡Ay, qué buenazo! Con la... Ah. Claro, claro, claro. Sí, o sea, en esencia lo que nosotros tenemos, y gracias la aclaración, es que nosotros tenemos con un censo, nosotros obtenemos el dato real de la cantidad de personas en una superficie, bueno, por habitante, digamos, no sé hasta dónde se hacen, hasta manzanas, ¿verdad? Ya, es decir, por manzana, miren cuántos habitantes hay por manzana. Y así nosotros podemos trasladar de manzanas a municipios y a cantones. Perdón,
a estados. Perdón, no me acostumbro. Ok, entonces, en esencia, eso es lo que necesitábamos. Realmente nosotros no lo tuvimos, no lo obtuvimos, porque buscamos en varias páginas y no lo obtuvimos. Así que buscamos otra salida que quizá no sea la más adecuada, que es una proyección lineal. Entonces, realmente un demógrafo nos ahorcaría porque diría, no, eso mal, no puedes hacerlo así, porque tenemos que construir una proyección en base a cuántas personas nacen, cuántas personas emigran, cuántas personas mueren. Entonces, es una verdadera forma de hacer una proyección. Pero los demógrafos, como para facilitarnos la cosa, también construyen tasas de demografía. Entonces, con una tasa, nosotros solo multiplicamos a la población por esa tasa y obtenemos la población para ese año, ¿no? Digo, para cada estado, ¿no? Sí, para cada estado. Entonces, con esa tasa a la que le multiplicaríamos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a eso, a multiplicar por tasa. ¿Cuál es acá el detalle? Y solo para fines prácticos, nosotros vamos a generalizar una tasa para todos. Pero en esencia, la tasa debería ser por cada unidad geopolítica. Es decir, por cada estado debería tener su propia tasa de crecimiento poblacional, a la cual nosotros vamos a multiplicarle. Pero como realmente es también un poco difícil obtener esa tasa, nosotros simplemente le hemos generalizado. No es lo correcto realmente, no es lo correcto. Lo correcto sería que cada estado tenga su tasa y en base a esa tasa nosotros multiplicar. Entonces, entonces, tenemos aquí nosotros una formulita que hacemos para obtenerla. Realmente no le den zona a esta fórmula que hicimos, porque esta lo que hace es generalizar. Lo que hace es generalizar una tasa para todos los estados. Pero nosotros deberíamos para cada estado tener una tasa. Y bueno, en esencia lo que nosotros tenemos acá es la población del 2020, que es 127 millones. Y para 2021, oh sorpresa, bajó un poco la población. Está en 126 millones. Entonces, con esta formulita nosotros obtenemos la tasa lineal, que es dividir la población del año que tenemos para la población del año anterior, es decir, 2020 menos 2019, dividido para la población del 2019, y esto le sumamos a la unidad y obtenemos la tasa. Esta tasa le multiplicamos por la población que tenemos 2020 y obtenemos esto de aquí. Entonces, como ven, acá la tasa es de 0.9, si pongamos, le generalizamos 99, 14, 957, ya. Entonces esa es la tasa, y a la que le multiplicaremos la población y nos dará este valor. Entonces, si quieren, pueden hacer este ejercicio en su celular. Multiplicar los 127.792.000 para la tasa de 0.99149507 y nos va a dar 126.700.000. Entonces, si lo hicieron, ¿lo vieron? Perfecto. Entonces, nosotros generalizamos, pero esto es para todo México. Esta tasa es para todo México. Nosotros deberíamos obtener una tasa por cada unidad, por cada municipio, perdón, estado. Tendría su tasa, que sería diferente porque cada estado tiene su comportamiento demográfico propio. Entonces, crece conforme la gente migra, la gente se pasa a vivir, la gente muere, la gente nace. Cada estado es diferente.
pero nosotros vamos a ocuparle esta tacita. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es crear la población 2021, nada más. Ajá. Entonces, esto lo hacemos con dos fines ahorita específicamente, es para que aprendan a utilizar una función dentro de QGIS, que es que a la tabla que nosotros abrimos, acá. Espérame. Ya. Entonces, nosotros tenemos nuestra capa unida, ¿no? Que es esta de acá. Y a la que le abrimos su tabla de atributos. Y todos tenemos esta tabla de atributos con 2, 4, 6, 7 columnas, ¿no es cierto? ¿Todos lo tenemos? Ya. Entonces ahora vamos a ver una función muy importante en QGIS, que es la calculadora de campos, que nos permite hacer cálculos de lo que nosotros queramos. Es muy similar a Excel, hace muchas cosas que nosotros necesitamos aumentar en nuestra base de datos. O en nuestra, mejor dicho, tabla de atributos del vector, del shape. Entonces, para usarla, nosotros primero tenemos que editar. Le damos clic en este icono de lápiz, que es el conmutador, yo le digo el editor. Entonces editamos la tablita y se nos habilitan un montón de columnas. Y le damos clic aquí en abrir atributos de valor de campo. Ajá, a ver, vamos otra vez. Entonces editamos y, perdón, en calculadora de campos, perdón. Acá en abrir calculadora de campos, ¿todos están hasta ahí? Le damos clic y no vamos a cambiar nada de lo que está preseleccionado. Está preseleccionado este de crear un campo nuevo, entonces lo dejamos preseleccionado. Y vamos a poner el nuevo nombre del campo. ¿Cuál era el nuevo nombre que íbamos a crear? Exactamente, población 2021. Pero, a ver, algo que está pasando acá es que, primero, estoy en la tabla anterior, perdón. Perdón. A ver. No estoy en la tabla correcta. Vamos a quitarle el conmutador. Es decir, le quitamos el visto al lapicito. Ya. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es unir nuevamente esta tabla con la nueva que creamos de la población. Tenemos que unirla. Entonces vamos a unirla nuevamente. ¿Ya? Entonces esta recién la llamamos, ¿no? Que tenía la población de 2020. Primero lo que tenemos que hacer es unirla. Así que le vamos a dar clic en capa unida. Y como les decía, nosotros de aquí mismo podemos trabajar también en las columnas, pero es mejor que lo unamos. Entonces vamos a darle clic en este que dice capa unida, en unir atributos por valor de campo. Todos tenemos que tener acá el nombre capa unida. Acá cogemos los códigos. Abren la tabla de entrada. Cogemos la base de datos de población. Y en la data cogemos el código. Ya. ¿Estamos todos hasta ahí? Algo que quería que vean es que el nombre de acá de nuestro shape es código CBENT y el de nuestro nuevo campo es code-cbn-ent. Es diferente, pero no importa, porque puede tener un nombre distinto, pero que los valores sean los únicos, es decir, los códigos sean los mismos, pues es suficiente para que se haga este join. Entonces le tenemos allí, le damos clic acá y vamos a escoger qué campos queremos. Entonces el CB entidad, no. La entidad, no. Bueno, cojamos la entidad. Cojamos la entidad. La población.
del 2020. Y ya, solo necesitamos esos dos campos. La entidad y la población del 2020. Acá el total es simplemente el total de hombres y de mujeres, que de hecho es lo mismo, ajá, que población 2020, solo que nosotros le pusimos esa columna para que sea más entendible. Y este código pues es el que ya tenemos, entonces no lo necesitamos. Entonces solo vamos a seleccionar dos valores. Y recuerden, no modificamos nada y ejecutamos. Ustedes al ejecutar van a ver que se va a crear otro archivo con el mismo nombre de capa unida. Lo que va a cambiar es el color. Yo lo tengo en azul. Ustedes deben tenerlo en otro color. Ya, entonces le ponemos a ejecutar. Los colores se ponen en automático siempre. Y esta capita azul ya no la necesitamos. Entonces tenemos, ahorita creo una nueva capa, pero ahora está de color café. Entonces, la capa que realmente necesitamos es esta última. ¿Y cómo sabemos cuál es la capa? Pues leemos sus atributos y esta vez ya va a tener más columnas. Va a tener 9 columnas. Entonces, para no confundirnos con la otra, pues vamos a guardarle a esta capa unida, porque es la capa final. Entonces, ahora sí vamos a guardarla. Le vamos a dar clic derecho y tenemos dos opciones, hacer permanente y exportar. Podemos ponerle en hacer permanente, pero yo no la recomiendo tanto porque es mejor exportarla y coger la opción de guardar objetos como. Entonces, vamos a ir hasta acá, guardar objetos como, y nos va a abrir esta ventana, que nos va a dar distintos formatos en los que podemos exportar. Tenemos este archivo shape de Esri, que es el que estamos trabajando, es decir, nos va a crear un archivo shape, o nos va a crear también un archivo de Excel, un archivo .xlsx, un archivo de Excel. Entonces podemos nosotros ya exportar, como les decía, una base de datos que la podamos trabajar en Excel y en otros formatos, pero en esencia nosotros queremos este. El archivo shape. Entonces acá ya vamos a escoger la ruta en la que le vamos a guardar. A mí se me abre acá en automático como shape de COVID. Como si es un shape de COVID y es de práctica, yo le voy a guardar con el nombre SHP. Y le voy a poner el nombre. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Hay una sugerencia de nombre? Podemos ponerle COVID 2021, ¿no es cierto? De pronto. Entonces le ponemos COVID 2021. ¿Ya? Entonces vamos a guardarle todos así. Lo guardamos. Y acá, como ven, está configurado automáticamente en Latin 1. Y acá es lo importante. ¿Se acuerdan lo que les había dicho del elipsoide WGS84? Pues aquí podemos escoger nuestro elipsoide WGS84. Y acá también están las opciones de los que les decía que cómo se guarda México, que se guarda en este ITRF 2008, que pueden haber algunos archivos. Pues en el caso de que tuviéramos esto, nosotros pues ponemos en exportar y le guardamos así, le generalizamos a WS84. ¿Ok? Entonces le dejamos igual en Latin 1 todos. El tipo de geometría, como estamos creando, podemos dejarla en automático, no pasa nada. Yo generalmente le pongo polígono, si es que estoy creando un polígono, porque es importante. Lo demás no modifico nada. Y le doy en aceptar. Y se nos creó la capa. Entonces tenemos estos archivos que no vamos a ocuparles, así que lo desmarcamos. Y como ven, se creó este archivo final. Y ahora sí, ¿qué es lo que le falta a este archivo? Exacto, la población del 2021.
Entonces ahora sí vamos a hacerle a este archivo lo que teníamos. El conmutador, la calculadora de campos. ¿Ya? ¿Todos están hasta ahí? ¿Sí? ¿Por atrás? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahí sí vamos a poner población 2021. Y la población es en números enteros, no hay medias personas. Entonces le dejamos en números enteros. Acá yo recomiendo poner siempre números grandes y nos va a reducir a lo que está. Ponemos 30, nos va a dejar en 22. ¿Mm? Ay, once. Ah, sí, tiene razón. Pongamos número entero de 64 bits. Ajá, eso nos va a permitir que se haga mucho más grande, hasta 64 caracteres, digámoslo así. Entonces vamos a ponerle 100 y nos va a bajar hasta 21, que nos permite 21 caracteres. Perdón, no 64 bits, es decir, lo que daría a 21 caracteres. Claro, como ven, y fue muy buena observación, si es que nosotros le dejamos en no nos deja hasta 21 caracteres, sino solo hasta 11, hasta la mitad. Ah, bueno, ahorita sí no. Ah, no, es que es decimal, perdón. Nos deja solo hasta 11. Pero si le cogemos de 64 bits, y gracias a la observación, porque en verdad necesitamos más caracteres. Si nosotros ponemos 30, como les decía, un número grande, pues nos deja en 21. ¿Ya? Pues le dejamos en 21 y vamos ahora acá a escoger los campos. Vemos acá esta opción de acá. O sea, tenemos esta nueva consolita que se abre con la calculadora y tenemos esta ventanita de acá donde tenemos varias opciones. Acá tenemos muchas cosas para elegir. Podemos concatenar, por ejemplo. Le ponemos solo conc y cogemos concatenar y podemos crear, como les decía, la nueva columna de México que ya tenemos creada, que solo les voy a explicar cómo la hice. Solo puse ese de concat, puse a diferencia de Excel es entre comidas, ¿no? Entre comidas. Este solo es entre una comida. Le ponemos el carácter, cerramos la comida y le ponemos borramos esto y vamos a la cuarta filita que dice campos y valores y le cogíamos con el código de la entidad, que son estos valores, ¿no? Y con esto, al dar el clic en aceptar, se creaba, miren acá abajo, el código de la columna. ¿Ya? Entonces, bueno, ahorita como ya la tenemos, no la vamos a crear, pero ya todos vieron cómo la creamos. Entonces, vamos nuevamente a abrir la calculadora de campos. Vamos nuevamente a poner como era POV 2021. Vamos a poner el número entero de 64 bytes y vamos a ponerle el 30 para que nos dejen 21 y listo. Entonces ahorita, ¿qué es lo que necesitamos de los campos? ¿Qué campo con qué campo vamos a crear la población del 2021?